Olá, colegas, buenas tardes, bom dia, buenos dias, sejam todas e todos muito bem-vindas para este panel sobre a aplicação de modelo de conhecimento em ação para a saúde infantil em América Latina e o Caribe. Hoy nosotros estaremos haciendo nuestra presentación y agradezco mucho la profesora Julia Maricela, Ana Cláudia Vieira y Cristiane de Paula y yo, Ivone Cabral. Yo voy a hacer la presentación una a una, pero para empezar esta grabación, pregunto a nuestros panelistas si están de acuerdo con la grabación. ¿Puede, por favor, abrir el micrófono y decir si están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. De acuerdo, Sí, muy Cristiane. bien. Gracias. Gracias. Entonces, yo voy a compartir esta presentación. Cada una tendrá un tiempo máximo de 15 minutos para exponer su material, incluso yo. Entonces, le pido quien puede hacer el control de tiempo de mi presentación, por favor, se voluntarie y me avise cuando se quedar un minuto, por favor. Puede ser, Maricela, puede ser. Cuando te quedar un minuto para el término, tú me avisas. Muy bien. Entonces, como dice, yo soy Ivone Evangelista Cabral, profesora adjunta de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, también profesora titular jubilada de la Universidad Federal de Río de Janeiro. A profesora Cristiane Cardoso de Paula, que está acá con nosotros, es profesora asociada de la Universidad Federal de Santa María. Julia Maricela, nuestra querida Maricela Esperrón, es profesora e investigadora titular de la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana, Cuba. Nosotros somos de Brasil y Maricela es de Cuba. Y Ana Cláudia García Vieira es profesora asociada de la Universidad Federal de Pelotas. Hoy nosotros vamos a hablar sobre traducción del conocimiento, knowledge translation. Esta presentación tiene 3 tópicos muy relevantes. Primero vamos a hablar de la estrategia de knowledge translation o de traducción de conocimiento en la diseminación del conocimiento y difusión en América Latina y el Caribe. Modelo de conocimiento en acción, que es knowledge in action o Knowledge in Action Framework, e vamos falar sobre as bases teórico-metodológicas deste modelo e sua aplicabilidade à produção do conhecimento. A experiência de criação, 2 relatos de reporte de experiência, 2 informes de experiência e um informe de experiência da aplicação. Para a experiência de criação, as professoras Cristiane e Julia Maricela harán su presentación, y para la aplicación, la profesora e investigadora Ana Cláudia Vieira. La estrategia de determinación del conocimiento, él tiene este framework o esta estructura que se configura un ciclo interno, que es un funnel, un triângulo invertido com uma abertura, não? Uma abertura para que este conhecimento haja um flujo de conhecimento que sale de la investigação primária para a investigação de la síntese de conhecimento já disponível e também a construção ou a produção de uma tecnologia ou de um processo ou um produto que representa o funnel, né, a redução deste conhecimento primário, o conhecimento secundário, para se converter em um material que pueda ser aplicado para o usuário do sistema de saúde. Então, nós vamos dedicar mais tempo em la explicação desta estrutura e as bases de sua origem. La origen de la traducción de conocimiento como una estrategia de diseminación del conocimiento científico producido en ámbito de la investigación científica tiene 2 orígenes. El primero, el movimiento de la medicina o de la práctica basada en evidencia, o también de la práctica informada por evidencia, y otro movimiento, el de conocimiento en acción, Moving Knowledge into Action. Este es más de la ciencia translacional.
El movimiento de la medicina o de la práctica basada en la evidencia es una práctica que muchos institutos, como el Instituto Juana Brigge, que también el Instituto Cochrane, tiene trabajado en la producción de evidencia exactamente para reducir el tiempo del término de la producción de este conocimiento y el tiempo que puede se quedar de 10 a 17 años un conocimiento científico que es investigado y después se convierte en un tiempo muy largo para que se torne una política pública o en una política de cuidado. Entonces, la evidencia científica es un conjunto de informaciones, son pruebas que se advienen de la investigación científica que confirma o refuta una determinada hipótesis o presupuesto teórico o una premisa teórica. Se consideran las mejores evidencias aquellas que son oriundas de estudios muy bien delineados y relevantes. En la mayoría de las evidencias científicas son generadas por estudios de observación, estudios experimentales e incluso los estudios cualitativos. Entonces, la definición de traducción de conocimiento tiene su matriz en Canadá, con este término de knowledge translation, y significa la troca como un proceso dinámico de troca, de síntesis, de cambio de síntesis, y la aplicación de un conocimiento éticamente aceptable dentro de insertada em um complejo sistema de interações que se involucra investigadores e usuários de serviços, que são os participantes da investigação, para que se pueda acelerar esta aplicação de los benefícios da investigação en la mejoría del sistema de salud y la mejoría de la calidad de vida del ciudadano. Y claro que como fue creado esta perspectiva de diseminación de conocimiento por el sistema de salud de Canadá para la mejoría del ciudadano canadiense, que también se aplica a ciudadanos de todos los pueblos de la América Latina y el Caribe. En Canadá, la traducción del conocimiento, knowledge translation, es una parte del financiamiento de investigación, es parte de la política de desarrollo científico, tecnológico y de innovación del Canadian Institute of Health Research. O sea, es una parte importante de la devolutiva de los resultados de investigación para el ciudadano que investe sus rendimientos, ¿no? Que investe su recurso público en la investigación científica. Es una importante información que de Canadá para la Organización Mundial de Salud se convierte la traducción de conocimiento como parte de una práctica informada por evidencia, y la Organización Mundial de Salud involucra esta perspectiva de la estrategia de traducción de conocimiento y recomienda para todos los países que hace parte de su organización. Entonces, si tú fueres en la internet para hacer una búsqueda, tú vas a encontrar muchas publicaciones de traducción de conocimiento que hay en Perú, en Cuba, en México, en Colombia, Chile, Brasil, especialmente por la red EVIPNet. La traducción de conocimiento tiene muchas denominaciones que están disponibles en la literatura científica, como se puede ver en un emaranhado, un conglomerado de palabras que se reportan la ciencia translacional, y en conjunto de estos términos está knowledge translation, o translational research, o knowledge exchange. Entonces, parte de este movimiento de movilización de conocimiento científico de las bancadas de los laboratorios de investigación, de laboratorios sociales, de laboratorio de una ciencia más dura, para se convertir en política pública. Este es muy interesante porque el pionero de la traducción de
de conocimiento, que Ian Graham haya publicado 2 libros, y muy recientemente hay una publicación de Knowledge Translation in Nursing and Healthcare, publicado también por el mismo autor en coautoría con otros investigadores. O que es Knowledge Translation y o que no es Knowledge Translation? Knowledge Translation también puede ser Implementation Science, puede ser Research Utilization, Communication Science, Diffusion of Innovation, Continuing Education, Continuing Professional Development ou Knowledge Management. O que não é SCTI, o que não é tradução de conhecimento. A comercialização de um produto que tenha a intenção de fazer a investigação usando o modelo de conhecimento em ação com a intenção de comercialização, com a intenção primária de comercialização. Também não é tecnologia, transferência de tecnologia, que estás trabalhando com outra linguagem, e não é também transferência de la cama de laboratório para la cama, que é mais de la ciência da translational research. Então, Knowledge Translation está pensando como uma forma de se produzir conhecimento e se converter esse conhecimento em um produto que pueda ser utilizado por el usuário do sistema de saúde. E há 2 tipos de Knowledge Translation. Aquela que se processa quando se completa a investigação. Hace toda a investigação e se completa a investigação, e esse resultado se converte em um produto. Este tem o nome de End of Grant. E outro modelo, outro tipo, melhor dizendo, é o Integrated Knowledge Translation, que se combina, não? Há uma mescla da investigação científica, todo o processo de investigação científica, e junto com a produção do produto, a conversão deste resultado de investigação em um produto. Então, se processa durante a produção do conhecimento. Quais são os princípios fundamentais da estrutura de conhecimento em ação, o modelo de conhecimento em ação? 4 términos clave fazem parte deste modelo. O primeiro, o conceito de conhecimento, o que se trata de ação, de intercâmbio e interação. Por conhecimento se inclui todas as formas de conhecimento, não somente as evidências científicas. O científico, as evidências científicas, é um dos conhecimentos que hace parte desta conjugação. O término clave que se reconhece outras formas de conhecimento que não são reconhecidas como evidência científica, como, por exemplo, o conhecimento popular, o patrimônio cultural, o patrimônio vivencial. Isso todo vai ser parte da generação deste conhecimento. Então, acá, em la parte interna del ciclo, que nosotros tenemos una abertura para en la parte externa, en el ciclo de la creación, tiene la creación del conocimiento, que es el knowledge inquiry, que es la producción de la investigación. Entonces, en la producción de la investigación se considera también toda la forma de conocimiento, incluso el conocimiento científico que es emergente de la síntesis del conocimiento científico para producir un instrumento, un producto en el proceso. Por acción, compreende-se que não se limita solamente a dimensão clínica, sino que inclui a política de saúde, os programas de saúde pública, a prestação de serviço, a comunicação clínica. Então, o investigador que trabalha com a metodologia combinada, a metodologia da investigação científica, em combinação com a produção de uma tecnologia, por exemplo, segundo a estrutura do modelo conhecimento em ação, há que considerar outros elementos para que haja a produção desta tecnologia. A produção de qualquer um destes materiais que são derivados da investigação científica. Outro elemento fundamental é quem vai ser parte desta produção.
¿no? Entonces, el intercambio de conocimiento involucra investigadores, los tomadores de decisiones, los usuarios del sistema de salud. Entonces, implica en una resolución colaborativa de un problema con la participación activa. Esto también es muy importante para que nosotros podamos pensar que la forma, el método de investigación, la abordaje de investigación tendrá que ser una abordaje participativa. Entonces, hay un direccionamiento para que se trabaje con la abordaje participativa. Y la interacción mutua es el cuarto elemento, especialmente la interacción entre el investigador y los tomadores de decisiones y los usuarios, que son las personas que pertenecen al grupo de interés, que son los stakeholders. Entonces, en la toma de decisión hay un aprendizaje mutuo que combinan en un proceso de planificación, de producción, de difusión y aplicación de los conocimientos disponibles. Y verán, todos podrán ver en el ejemplo que será presentado hoy, una dimensión muy interprofesional y multidisciplinaria para que pueda hacer la producción de estos materiales. Y los resultados también de nuevas investigaciones pueden dar origen a nuevas investigaciones. Entonces, es posible que un producto sea testado por otro, hace la prueba por otro investigador, que hace la validación por otro investigador, que siga se investigando con este material que fue producido según el modelo de conocimiento en acción. ¿Cómo se hace la traducción de conocimiento? En el ciclo de creación tiene el conocimiento de primera generación, donde están todos los estudios primarios, la síntesis de... Sí, ya estoy... Queda un minuto. Sí, gracias. Estoy caminando para el final. Entonces, la síntesis de los estudios primarios para hacer la revisión de sistemática o no sistemática, y tercera generación son los productos que son generados a partir del primero y segundo. Y en el ciclo de acción, que va a ser muy bien explicado por nuestra presentadora, Ana Cláudia, ella va a se debruçar un poco más sobre el ciclo de acción. Entonces, este hace la identificación del problema, la adaptación de la tecnología, el contexto local, la evaluación de las barreras y facilitadores, las intervenciones que se selecciona, planea, implementa, se monitorea, evalúa-se el resultado y desarrolla-se el mecanismo sostenibles. Entonces, en la aplicabilidad del conocimiento, y ahora tenemos la oportunidad de asistir un poco las experiencias de generación de conocimiento, y aprovecho para pasar la palabra para la próxima presentadora, por favor, Cristiane, la palabra está contigo. Muchas gracias. Gracias, Ivone. Olá a todos e a todas. Hoje eu vou compartilhar com vocês a experiência de um projeto de criação e validação do Lacta Show, que é uma tecnologia educativa que tem como objetivo a promoção da aprendizagem da fisiologia da lactação. Esse projeto foi desenvolvido com uma abordagem participativa, assim como Ivone indicou, que é tão importante, e guiado pelo modelo de tradução do conhecimento em ação. A equipe desse projeto, da etapa de criação, que foi desenvolvido como um estudo metodológico, foi composta por pesquisadoras e estudantes da área da saúde, de programa de pós-graduação, curso de mestrado e doutorado, expertises no tema de aleitamento materno, com experiência na atenção à saúde de gestantes e puérperas e na atenção à saúde da criança. E isso mostra a importância, então, deste envolvimento das pessoas que compreendem acerca do tema. Além da equipe técnica, responsável pela criação do componente musical, então nós tivemos professores e estudantes do curso de música, e também da parte visual da tecnologia, com profissionais do Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Maria. Isso mostra a importância de trabalharmos em equipe ampliada, com engajamento
de diferentes pessoas na produção, né, e criação, validação e aplicabilidade deste produto gerado pela tradução do conhecimento em ação. Então, eu vou contar para vocês como percorremos esse ciclo de criação. O primeiro passo foi identificar o problema. Isso se deu a partir de uma atividade em sala de aula com estudantes do curso de graduação em enfermagem, onde trabalhamos com eles o tema de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Pode passar, Ivone. E observamos que a principal dificuldade deles era na compreensão acerca da fisiologia da lactação. E eles apontaram que a demanda era de uma parte visual, de uma parte que eles pudessem enxergar esse conhecimento que é abstrato. Por favor, Ivone. Então, passamos a determinar essa lacuna entre o que se sabe e o que se faz. E buscamos uma tecnologia educativa que promovesse a aprendizagem da fisiologia da lactação. Como nós não identificamos no conhecimento já produzido esta tecnologia para aplicar, né, em sala de aula, por favor, Ivone, então nós passamos para a próxima fase, que foi encontrar ferramentas, conhecimentos que pudessem ser articulados nesta criação. E então, numa revisão integrativa de literatura, nós identificamos que os fatores educacionais indicam a necessidade de ações educativas. Pode passar, Ivone? Então, voltamos a escutar nessa observação participante os estudantes de graduação, sobre que ferramentas eles indicavam nessa aprendizagem da fisiologia. E eles disseram que gostariam de uma música, algo que ficasse grudado, fixo, e que eles pudessem lembrar deste conteúdo. Então, passamos à próxima fase, que é a da síntese do conhecimento. Então, nós fomos aos livros, né, da área da saúde, que tinham o conteúdo de fisiologia da lactação, e passamos, então, a compilar este conhecimento e sintetizá-los para ter pontos-chave para compor a letra da música. Pode passar, Ivone. Então, pode passar mais um. Nessa síntese, nós grifamos aqueles elementos que eram essenciais que estivessem no conteúdo da música. Por favor. E então, passamos à criação da letra e da melodia dessa tecnologia educativa musical. Então, nós fizemos essa proposta para o curso de música, e um dos professores do curso na Universidade Federal de Santa Maria reuniu os seus estudantes em uma disciplina, e eles assumiram o compromisso, então, de criar a melodia e fazer a gravação do conteúdo, né, da letra desta música. Tudo isso foi feito dentro da universidade, numa articulação intersetorial, do curso de enfermagem com o curso de música. Por favor, Ivone. Então, apresentamos o protótipo dessa música para os estudantes, que disseram que sim, atendia às necessidades deles. Então, nós submetemos essa tecnologia musical à validação por juízes. Por favor. Nós obtivemos respostas de profissionais da enfermagem, medicina e nutrição, das diferentes regiões do Brasil, e que, inclusive, sugeriram alterações que foram feitas para a versão final. E nós alcançamos um índice de validação de conteúdo de 0,94, sendo que o mínimo que nós precisávamos era 0,80. Então, mostrou que o conteúdo estava adequado para esta tecnologia.
mas eles também indicaram que era importante que essa música tivesse um componente visual. Então, nós, pode passar, Ivone, publicamos esse artigo da validação do conteúdo, da parte musical, e iniciamos, pode passar, o próximo projeto, que era compor a parte visual. Então, fizemos a síntese das imagens, pode passar, e apresentamos essa síntese de imagens para o Núcleo de Tecnologia Educacional da nossa universidade. E fizemos uma parceria para que eles criassem o componente de vídeo e o componente de animação. Pode passar, Ivone? Então, começamos a criação da tecnologia educativa visual. Pode passar. Aí nós temos a equipe trabalhando na elaboração das imagens que compuseram a animação, e aqui no outro lado da imagem, a equipe que fez a gravação do vídeo. Por favor, Ivone. Então, submetemos esse conteúdo visual à validação também por juízes. Nós tivemos juízes profissionais da enfermagem, medicina, nutrição, fonoaudiologia e fisioterapia das diferentes regiões do Brasil e que validaram esse conteúdo. Pode passar mais um, Ivone. E que foi apresentado, então, em um outro artigo publicado na Revista Brasileira de Enfermagem e que, então, compartilha, né, com os pares o conteúdo visual desta tecnologia. Por favor. Então, essa tecnologia teve um lançamento oficial na universidade, que foi amplamente divulgado pela própria universidade, pela TV Campus, pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, e agora nós vamos compartilhar com vocês esse produto que está disponível no YouTube e que vocês podem acessar e fazer uso. Fisiologia da lactação é bem importante, anota aí então. A prolactina faz a produção e tem ocitocina para ajudar na injeção do leite. E o seu início é lá na gestação. Na mama acontece uma preparação. Os ductos mamários vão se multiplicando. Existem dois hormônios agora no comando: progesterona, estrógeno. Progesterona, estrógeno. Após o nascimento muda o esquema. Hormônios acima vão saindo de cena. Para começar a lactação, a prolactina aumenta sua numeração. Quando o RN começa a sucção, impulsos nervosos levam informação. E o hipotálamo, com sabedoria, manda a hipófise liberar prolactina. E ao mesmo tempo da sua produção, libera ocitocina para a ejeção. Bebê vai sugando, se alimentando. Logo depois disso a mama vai se preparando. Chegamos ao fim dessa maravilha. Quanto mais ele suga, mais leite a mãe cria. Isso é um processo de ação e reação. Apresenta o ciclo da lactação.
Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que a partir deste produto, que foi criado por uma equipe ampliada, com participação de estudantes da área da saúde, nós tivemos o apoio institucional que viabilizou essa produção, e então nós cumprimos os 4 primeiros objetivos que fizeram parte de um projeto matricial, que foi o Fisiolac 1, e que teve como produto 2 dissertações e que eu mostrei os artigos publicados para que vocês possam acessar. A próxima fase, pode clicar, Ivone, a próxima fase, então, que é a partir do segundo projeto matricial, o Fisiolac 2, envolve 2 teses de doutorado e 3 dissertações de mestrado, em que nós vamos iniciar a aplicação, o ciclo de aplicação deste conhecimento. Então, nós vamos, para adaptar este conhecimento ao contexto local, validar com diferentes público-alvo, diferentes populações, né, que estarão engajadas no uso deste conhecimento. Estudantes da área da saúde, mulheres no pós-parto, a rede de apoio destas mulheres para a promoção do aleitamento materno, profissionais das maternidades e profissionais dos serviços de atenção primária à saúde. Então, nós estamos inaugurando outra fase deste projeto. Muito obrigada, e eu me coloco à disposição. Assim, eu passo a palavra para a doutora Júlia Maricela, que apresentará outro exemplo de criação de conhecimento no modelo de tradução do conhecimento em ação. Buenos días, muchas gracias Cris, muchas gracias Ivonne y Ana Claudia por acompañar este panel, que para mí es un placer nuevamente estar con ustedes. Yo aprendí sobre este modelo con la profesora Ivonne durante mi postdoctorado y realmente me cambió la perspectiva de investigación a partir de que conocí el modelo. Y aunque hoy traemos un ejemplo de las investigaciones que en Cuba se están trabajando utilizando el modelo, nosotros tenemos ya 3 investigaciones que han concluido este ciclo interno, 3 investigaciones que la han concluido. Una de ellas es la que voy a comentar hoy como ejemplo, pero también nosotros acabamos de terminar una tesis de doctorado donde la profesora Ivonne fue cotutora de otro problema de investigación que está relacionado con el autocuidado de mujeres masterdomizadas, y se generó una tecnología educativa, una guía de autocuidado para mujeres masterdomizadas, que incluso en la investigación ya se llegó hasta una parte del ciclo externo, hasta la identificación de barreras y facilitadores. Tenemos también otra investigación que terminó, que se va a presentar en este evento de la REENSI, que tiene que ver con una tecnología educativa que se realizó con una investigación online para una historieta para niños y niñas para la prevención, de la COVID en este periodo. Y en este momento tenemos en andamiento otra investigación también con un problema que está relacionado con el cuidado en la salud infantil, en este caso con el cuidado en guarderías privadas, que es una nueva manera que tiene Cuba, que hace unos años comenzó con cuidadores en guarderías privadas, porque anteriormente solo era con guarderías estatales y con enfermeras. Sin embargo, en las guarderías cubanas privadas solamente están los cuidadores, y esa es otra investigación en la que estamos trabajando también en el ciclo interno para generar productos o herramientas que puedan servir para esas cuidadoras de esos lugares. Yo específicamente seleccioné este ejemplo para traerlo hoy, que como ustedes pueden leer en la lámina, en la diapositiva, también fue producto de una tesis de doctorado, y es una parte de la tesis de doctorado en la cual tuve el placer de tutelar también, que es de la licenciada y ahora doctora en ciencias de la enfermería, Yané Blanco Fleite, de la provincia de Cienfuegos, y que partió del problema
el incremento de las lesiones no intencionales en el grupo de edad de 1 a 4 años como un problema de salud, que es un problema de salud no solo cubano, es un problema de salud en muchos de los países de América y Europa, que es un indicador bastante alto que está relacionado no solamente con la morbilidad, sino también en muchas ocasiones con la mortalidad de este grupo de edad, el incremento de las lesiones no intencionales en la infancia. Esta investigación, lo que voy a presentar o voy a hablar sobre el ejemplo del uso del modelo, es una parte del estudio, porque esto constituyó una investigación mixta de tipo secuencial transformativa que tuvo dentro de sus referentes teóricos el modelo de evaluación de salud infantil de Catherine Barnard, que relaciona, establece la relación entre el cuidador, en este caso la familia, el infante y el ambiente, o el niño, la niña y el ambiente, y que tuvo también entonces una parte, es decir, en la secuencia, en la investigación, en la fase cuantitativa, se caracterizaron las lesiones no intencionales, se entrenaron a las enfermeras, se identificaron necesidades de conocimiento de enfermera en la familia, y esas enfermeras, a través de instrumentos cuantitativos que se validaron, pues caracterizaron las lesiones no intencionales e identificaron las más frecuentes en esa población. Y a partir de ahí, lo que conectó con la investigación cualitativa fue los tipos de lesiones más frecuentes, y entonces se trabajó con 9 familias de cada una de esas lesiones más frecuentes, identificadas en la comunidad y que estuvieron de acuerdo en participar en la investigación y que había ocurrido en esa familia una lesión no intencional en uno de sus nietos o hijos o hijas. Se aplicó entonces en la fase, en el modelo, en el ciclo interno, el ciclo de creación, en la fase de investigación, se aplicó el método creativo sensible con el mapa hablante, con 9 familias. Esa generación de investigación, como decía Ivonne, de primera generación, es decir, de investigación primaria, que fue una investigación cualitativa participante, donde se obtuvieron, vamos a ver en la próxima lámina, que todavía vamos a ver entonces los resultados. No, todavía, Ivonne, puede dejar la lámina anterior para explicar un poco el método, por favor, disculpe. Y en la fase de síntesis se realizó una revisión integrativa que generó entonces la integración, como dice el modelo, integrando el conocimiento popular con el conocimiento científico, permitió la generación de un nuevo producto. En este caso, el nuevo producto fue una tecnología educativa que fue un libro para la familia, de promoción de salud para la familia sobre esta temática. La próxima lámina, por favor, Ivonne. ¿Cuáles fueron los productos que se obtuvieron? Bueno, la aplicación, como les decía, de la fase de investigación a través del mapa falante o del mapa hablante con esa familia, se obtuvieron 2 productos fundamentales. Las historias, y en realidad en la investigación 3 productos, pero lo que se utilizó para la tecnología básicamente fueron 2 productos. En primer lugar fueron las historias de la familia, es decir, las historias contadas por la familia de cómo ocurrió la lesión no intencional, qué fue lo que la rodeó, qué fue lo que pasó en ese momento. Y las narrativas de la familia, que pues, con un análisis de contenido donde me dijeron categorías empíricas que tienen que ver con el miedo, con la situación que vive la familia, es decir, que también sirvieron para el análisis. Pero para la creación de la tecnología, básicamente se utilizaron esas historias contadas por la familia y los dibujos o los diseños que hicieron la familia, en el que se apoyaron en la técnica que se usó, en la dinámica que usó del mapa hablante para contar la historia, porque esa es una característica que tiene el método creativo sensible, que es Maricela, creo que Maricela se una caída de la internet. Maricela. Hola, Maricela. Hola, hola. Creo que
Hola, creo que es necesario que tú repita un poco porque tú paraste, nosotros paramos de escucharla cuando dice una característica del modelo, entonces si tú puedes retomar, por favor. Gracias. Muy bien, gracias. Parece que hubo una caída de internet. Bueno, les decía que una característica del método creativo sensible es que trabaja la investigación basada en arte, el método que es de la profesora Ivone Cabral, que también lo aprendí, tuve la oportunidad de aprenderlo en el postdoctorado, utiliza la investigación basada en arte, una investigación participativa, y a través de una dinámica de arte se utiliza para obtener la información de un tema que sea sensible como este en una población vulnerable que pues cumplía los requisitos para utilizar el método creativo sensible. ¿Qué se obtuvo? Se obtuvieron, como les decía, las historias de la familia y los dibujos que hicieron la familia de ese evento que vivieron. Y entonces, a partir de ese resultado y del resultado que se obtuvo en la investigación integrativa, es decir, en la revisión integrativa, que es que responde a la síntesis del conocimiento y que tiene que ver con la generación de segunda generación, es decir, la investigación, se obtuvieron las recomendaciones para la prevención según este tipo de lesión. Es decir, las recomendaciones según el tipo de lesión no intencional que se había identificado de los tipos que son más comunes o más frecuentes. Con todo ese producto, pues se elaboró una propuesta que fue ese libro, un libro para la familia, que incluso el nombre del libro fue dado por la propia familia, porque también eso es una condición del método creativo sensible y también del modelo que responde a esa traducción de ese conocimiento, vivencias inesperadas ocurridas por la familia. Y dentro de ese libro entonces está cada historia con un diseñador que se trabajó, que también formó parte del equipo de investigación, el que llevó esos diseños manufacturados a diseños para llevar hacia este producto tecnológico, y cada historia tiene un diseño de lo que ocurrió, la historia de lo que ocurrió, incluso el nombre de los niños fue aceptado por la propia familia, que se quedara ese nombre, porque ellos dijeron que querían que fueran con los propios nombres, y las recomendaciones, que sería lo que se obtuvo de la evidencia científica para la prevención de esa lesión. Es decir, ¿qué recomienda la enfermera para la prevención de esa lesión? Este estudio que terminó con esta tecnología educativa, con este libro para la familia, en este momento se está ya trabajando en el ciclo externo con una tesis de una residente de Medicina General Integral en la propia ciudad de Cienfuegos, con otras familias para adaptar el conocimiento, es decir, ver cómo esa familia lo acepta, encontrar las barreras y facilitadores para aplicar con los directivos, es decir, con los gestores de educación y de salud, para aplicar esa tecnología tanto en las escuelas y en los círculos infantiles, en un programa que tiene Cuba en la comunidad que se llama el programa Educa a tu Hijo, que se trabajó también en ese momento, en la primera parte, con la familia, intermediando con el programa Educa a tu Hijo, que es un programa en la comunidad que asisten niños y niñas a prepararse para la escuela, que no van a círculos infantiles, niños que están en sus casas con su familia, y es un programa comunitario. Y también se están haciendo gestiones o se está presentando esta tecnología educativa al Centro Nacional de Promoción de Salud, que fue muy aceptado por la editorial de ese centro, para disponibilizarlo como una tecnología educativa también para otras comunidades del país. Es decir, que ya un poco como que se está trabajando en ese ciclo externo y en esas negociaciones que se establecen para que ese conocimiento pues se ponga en acción, no solo para los que lo crearon, es decir, en el proceso de creación, sino que empiece con ese movimiento de acción hacia otras poblaciones que lo necesiten. Entonces, ese era el ejemplo que quisimos traer, y agradecer una vez más estar aquí con ustedes. Y bueno, le paso la palabra a la profesora Ivonne,
que va a ser unas consideraciones finales de esta primera parte que tiene que ver con el ciclo del conocimiento. Muchas gracias, Maricela, por tu presentación, también Cristiane por tu presentación, fueron muy ilustrativas de que hablé en primera parte, como si la parte más epistemológica y metodológica de la aplicación del modelo, de la estructura de conocimiento en acción, como una estrategia de traducción de conocimiento. En esta final de esta primera parte, porque la segunda parte será presentada por la presentadora, la ponente doctora Ana Cláudia Vieira, que va a hablar sobre el ciclo de aplicación o el ciclo de acción del modelo. Entonces, para estas consideraciones finales acerca del ciclo de creación, es de destacar que una acción social necesita de evidencia científica que tiene que ser traducida en una lenguaje que puede ser comprendida muy bien, asimilada por el usuario de servicio de salud, por el profesional de salud, los tomadores de decisiones, como fue muy bien ilustrado en dos ejemplos que fueron presentados en este panel. Las evidencias científicas sin la experiencia humana es vacía de sentido, por eso es muy importante que nosotros podamos conocer el conocimiento, tener acceso al conocimiento primario, la investigación del conocimiento primario, hacer la escucha del usuario de servicio antes de elaborar una herramienta o un producto o otro tipo de tecnología. La ausencia de una buena evidencia no debe generar inmovilidad para transferir resultados de investigación a práctica cotidiana, la práctica cotidiana en salud, porque la mejor evidencia es aquella que nosotros tenemos disponible, incluso la escucha de este usuario del sistema. Y la traducción del conocimiento es una estrategia que contribuye para que podamos generar conocimiento de tercera, productos, que son los conocimientos de tercera generación, y que esto puede ser aplicado a los distintos usuarios de los servicios de salud. En nuestra próxima presentación, que será hecha por la profesora Ana Cláudia, ella va a hablar sobre un ejemplo de ciclo de acción de la parte externa, cómo se procesó toda esta aplicación de la parte externa. Entonces, terminamos esta primera parte y enseguida la profesora Ana Cláudia Vieira hará su presentación. Muchas gracias por la atención y estamos todos a la disposición para las preguntas que hecho por la audiencia, ¿ok? Entonces, estamos acá aguardando por ustedes, muy expectante por las preguntas.